Honorable juez de control, con fundamento en el artículo 19 constitucional 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita y se dicte el auto de vinculación a proceso en contra de Raquel Castillo Padilla por su probable participación en la comisión que la ley señala como delito de homicidio calificado, perpetuado en agravio de la víctima Alejandro Campos Rodríguez. Esto en virtud de que en la madrugada del 21 de diciembre del año 2021, Alejandro Campos y su esposa Raquel, entre las 4 y las 5:30 horas, se encontraban discutiendo en el interior de su domicilio, ubicado en Colonia Lomas de Chapultepec. En dicho domicilio empezaron a discutir debido a que el día anterior Raquel se había enterado que Alejandro había embarazado a Yanina Domínguez. Después de esto, él se dirigió a su habitación y ella a la cocina. Posteriormente volvieron a discutir, pero esta vez Raquel tenía consigo un cuchillo, marca 3 claveles, con lo cual lo apuñaló en el área derecha de la espalda baja y otro en el tórax del lado izquierdo, hiriendo así la arteria pulmonar, causando la muerte inminente de Alejandro Campos Rodríguez. De los antecedentes de investigación, su señoría, se desprenden datos de prueba suficientes que establecen la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad suficiente de que Raquel Castillo lo cometió, de acuerdo a lo siguiente. Ahora bien, de la entrevista de Raquel, se refiere que el día de los hechos, su esposo Alejandro, al regresar del trabajo, discutió con él, porque ella se había enterado que él había embarazado a Yanina Domínguez, por lo que él respondió agrediéndola verbalmente. Ella se la abalanzó llorando y él le dio 2 bofetadas. Alejandro se fue a su habitación y ella la acusó. Después continuaron discutiendo y nuevamente volvió a bofetearla. Y después para ella todo se volvió confuso y solo recuerda tener consigo un cuchillo marca 3 claveles porque tenía miedo. Ahora bien, del reporte policial de Alberto Jesús Alaba, se desprende que aproximadamente a las 5:40 de la madrugada del 21 de diciembre, la señora Cristal Fernández llamó a servicios de emergencia, por lo que arribaron al lugar de los hechos aproximadamente a las 5:50 horas, encontrando hacia los paramédicos a una distancia de 1,5 metros de la puerta, donde estaba Alejandro, a quien se encontraba en ese momento ensangrentado y herido en el área torácica. Ahora bien, del dictamen médico de necropsia producido por el perito Miguel Valeriano, realizado sobre el cuerpo del occiso, en él se describen 2 heridas a la altura de la zona torácica, de la cual la primera era una cortopunzante, penetrando en la cara anterior del tórax, que transfixiaba la pared del pulmón izquierdo, la del pericardio, y llegaba a producir una herida en la arteria pulmonar. La segunda, provocada en la región lumbar derecha, siendo esta la causa de la muerte, la herida corsopuntante, producida por un arma blanca en forma rectilínea. Él falleció entre las 4 y las 6 del día 21 de diciembre del año 2021. Ahora bien, de la entrevista de Cristal Fernández de ese mismo día, se encontraba trabajando hasta tarde. Y es cuando Raquel, su vecina, llamó a su puerta llorando y le pidió que le ayudara a hacer algo, que llamara a emergencias porque había cometido un grave error y repetía, la regué, llama a emergencias y se dirigen al departamento de Raquel, donde se encontró Alejandro, tirado, ensangrentado e inconsciente, cerca de la puerta. Como evidencia, su señoría, se cuenta con un cuchillo de marca 3 claveles y una camisa encontrada en el lugar de los hechos por el perito en criminalística, el ingeniero Manuel Igreda. De estos datos de prueba, se permite esclarecer de manera razonable que existe la probabilidad suficiente de que la conducta se desplegó y fue provocada por Raquel, ya que se adecua a la descripción del hecho que la ley señala como homicidio calificado con alevosía, por realizar una conducta teniendo utilización de medios que no le permitieron al occiso lugar a defenderse y evitar el mal que se le quería hacer, como en este caso fue la utilización del arma corsopuntante, provocando así una primera lesión de 13 centímetros de profundidad y posteriormente lesionando la cara anterior del tórax del lado izquierdo. La primera lesión hace alusión a la utilización de medios alevosos, como en este caso fue el cuchillo de cocina, utilizado por la imputada para sorprender a su cónyuge y acuchillándolo en el área torácica, produciendo con ello la herida en la arteria pulmonar, ocasionándole la pérdida de la vida. Esta coincide con las características del cuchillo que se encontró en el lugar y que de manera razonable se establece fue el instrumento utilizado por Raquel Castillo para privar de la vida a su esposo. Es por lo anterior, su señoría, que reitero mi solicitud de que se vincule a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla. Es cuanto.
Su señoría, esta defensa solicita se desestime la solicitud de la Fiscalía. Esto con fundamento en el artículo 19 constitucional en relación con los artículos 316 y 319 de la Ley Ejecutiva Penal, ya que no se cumplen todos los requisitos para que se declare una vinculación a proceso en perjuicio de la señora Raquel Castillo Padilla, ya que en la carpeta de investigación obran datos suficientes que acreditan la causa de exclusión consistente en legítima defensa. Esto en virtud de lo siguiente. Primeramente, de la entrevista realizada a la señora Raquel se desprende que ella estaba casada con el señor Alejandro Campos Rodríguez desde hace 10 años. Su domicilio conyugal era en Reforma 321, 5 Álamos de Chapultepec, Ciudad de México. Su cónyuge Alejandro le agredía verbalmente, le hacía sentir como una tonta y como una mujer que no valía la pena, ya que mi representada fue diagnosticada con infertilidad. Este estereotipo de género fue el pretexto para que el señor Alejandro arremetiera constantemente a la señora Raquel con burlas, sarcasmos e insultos. Además, también sufría de violencia económica, ya que ella se hacía cargo de la mayor parte de los gastos del hogar. Y por si fuera poco, su señoría también de violencia física, ya que esto se acredita con los datos de prueba consistentes en la entrevista y fotografías entregadas por la señorita Cristal Fernández. De dicha entrevista se desprende que ella tuvo que acompañar en diversas ocasiones a mi representada al hospital, luego de que el señor Alejandro le propiciara golpizas. Ahora bien, el hecho con apariencia de delito ocurrió el día 21 de diciembre de 2021, cuando Raquel se enteró que su marido se encontraba en una relación extramarital con la señorita Yamina Domínguez, por lo que ella, estando en su casa, le pidió explicaciones y él le contestó literalmente: ¿a ti qué te importa mi vida, estúpida de mierda?, al mismo tiempo que la tiraba y la golpeaba. Esto se acredita con el dato de prueba consistente en la hoja de urgencias realizada a la señora Raquel el 21 de diciembre, en la cual se le diagnosticó equimosis en la cadera, muslo izquierdo y antebrazo izquierdo. Luego de que la señora fue golpeada por el señor Alejandro, se dirigió a su cocina, pero el señor la siguió hasta allá y la siguió agrediendo físicamente, por lo que ella solamente tuvo a su alcance un cuchillo marca 3 claveles, con el que propició una primera herida en la región lumbar derecha. Esta herida no fue la que provocó el fallecimiento del señor, por lo que él seguía agrediendo a la señora, por lo que ella le propició una segunda herida, la cual penetró en la arteria del pulmón izquierdo, provocando así el fallecimiento del señor Alejandro. Esto se corrobora del dictamen emitido por el perito Pedro Miguel Valeriano. Ahora bien, del informe policial homologado del oficial Alberto se desprende que él acudió al lugar de los hechos a las 5:30 de la mañana. Ahí se encontró a Raquel en compañía de la señorita Cristal, quien le comentó que todo se había tratado de un accidente y que Raquel solamente se estaba defendiendo de su marido. Esto corrobora que la señora se defendió de una agresión real, actual o inminente, además proporcional, porque provenía de la violencia de género. Además, esta defensa cuenta con la tesis número 22/2016 emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, la cual establece que se deben de seguir 6 requisitos para valorar un hecho con apariencia de delito proveniente de violencia de género. Esto se resume en lo siguiente: que se deben de analizar si existen vulneraciones por violencia de género, eliminar todo estereotipo y hacer un lenguaje inclusivo, así como desechar todos aquellos hechos y valorar las pruebas que tengan estereotipos de género y aplicar los estándares de derechos humanos. Además, esta defensa reitera que se actualizan estos datos que son convergentes, inequívocos y coincidentes con los datos de prueba, y que se actualiza la causa de exclusión consistente en legítima defensa y prevista en el artículo 29 del Código Penal de la Ciudad de México, fracción primera, inciso B, en relación con el artículo 319 de la Ley Ejecutiva, en el cual se establece que por la falta de alguno de los requisitos formales en el fondo se deberá dejar inmediatamente en libertad a la señora Raquel Castillo. Es cuanto, su señoría. Su señoría, esta fiscalía solicita la imposición de medidas cautelares para la ciudadana Raquel Castillo Padilla, con el fin de cumplir íntegramente con el objeto del proceso, el cual es el esclarecimiento de los hechos,
proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, por lo cual se solicita la medida cautelar concerniente en prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso, ya que la imputada es acusada de haber cometido el delito tipificado en los artículos 123 y 125 del Código Penal del Distrito Federal, también conocido como homicidio calificado en razón de parentesco. Y una vez que se colman los extremos del artículo 19 constitucional en su segundo párrafo y los numerales 153 y 154 del Código Adjetivo en la materia, esta Fiscalía ha determinado del análisis de datos de prueba que se actualiza el riesgo de fuga, el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación y el riesgo de reiteración de conducta. Esta medida cautelar disminuye a su mínima expresión los riesgos para cumplir con los objetos del proceso, así como los principios de idoneidad, necesidad, proporcionalidad, excepcionalidad e instrumentalidad. Toda vez que la unidad de medidas cautelares clasificó el caso en un riesgo medio. En primer lugar, se desprende del estudio de riesgos procesales que existe un riesgo de fuga, dado que la ciudadana Castillos no cuenta con arraigo en razón de asiento de familia dentro de la Ciudad de México, ya que, como ella lo menciona, su familia vive en la ciudad de Navalato, en el estado norteño de Sinaloa, toda vez que manifiesta mantener contacto habitual con ellos. Unado a esto, la imputada no posee dependientes económicos. Y si bien tiene un domicilio en la Ciudad de México, este no es propio, pues se encuentra bajo un contrato de arrendamiento, con unos escasos 11 meses de antigüedad. De igual forma, la imputada se desempeña laboralmente como abogada, profesión que puede ser desarrollada en cualquier lugar del territorio nacional, a lo cual debe sumarse que se le imputa la comisión del delito de homicidio calificado en razón de parentesco, el cual sostiene una pena de 20 a 50 años de prisión. Se actualiza un riesgo procesal, ya que la señora Castillo labora en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, lo cual le ha permitido desarrollar conexiones dentro del ámbito del Poder Judicial. De igual forma, se desprende de la entrevista de la misma imputada que sostiene una muy buena relación con su jefa, quien es magistrada del Tribunal de Justicia del Distrito Federal. Es por esta innegable conexión con el Poder Judicial de la Ciudad de México que esta Fiscalía itera la imposición de la medida cautelar plasmada en la fracción 14 del artículo 155 del Código Adjetivo. Su señoría, se actualiza un riesgo para la víctima, ofendidos o para la comunidad, debido a que la señora Castillo ha amenazado a la señora Yanina Domínguez, pareja sentimental del exalta. Esto desprendido de la entrevista a la señora Domínguez, quien sostiene que haciendo uso de una llamada telefónica, la imputada amenazó e intimidó a la señora Yanina, poniendo en riesgo su integridad como persona, si es que ella se atrevía a declarar en contra suya. Asimismo, se reiteran las conexiones que mantiene la imputada con el Poder Judicial, lo cual podría provocar represalias sobre la señora Yanina. Dado lo anterior, esta Fiscalía le solicita, señor juez, la imposición de la medida cautelar plasmada en la fracción 14 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, concerniente en prisión preventiva, toda vez que esta medida se apega a los principios de idoneidad, ya que se colma constitucionalmente en los artículos 16, 18, 19 y 20. De igual forma, esta medida resulta ser la más adecuada para asegurar la comparecencia de la acusada a juicio, toda vez que se neutralizan los tres riesgos cautelares. Necesidad, dado que elegir una medida cautelar diversa podría poner en riesgo la investigación, el proceso y su objeto, por lo que para el presente caso no existe una medida menos lesiva. Y proporcionalidad, debido a que la aplicación de la prisión preventiva solo se llevaría a cabo de forma temporal. En vista de no ser así, este órgano de justicia estaría transgrediendo el derecho de acceso a la justicia, seguridad e integridad de las víctimas, ofendidos, testigos y de la comunidad. Es cuanto. Honorable juez de control, esta defensa se opone a la imposición de la medida consistente en prisión preventiva,
toda vez que dicha medida viola el derecho humano a la libertad, contenido en el numeral 7.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, esta medida no cumple con los requisitos para ser considerada como proporcional, idónea o necesaria, dado a que no se actualizan los requisitos del artículo 19 constitucional, así como del artículo 1, párrafo 2 del principio pro persona, y del artículo 20, inciso B, fracción primera en su presunción de inocencia, ambos de nuestra Constitución Federal. Esta defensa niega los riesgos de sustracción de la justicia, riesgos procesales y riesgos para la víctima u ofendidos, testigos y comunidad. Esto en virtud de los siguientes datos de investigación que obran dentro de la carpeta. Su señoría, en primer lugar, respecto a riesgos de fuga, como se desprende del estudio de riesgos procesales, la ciudadana Raquel Castillo Padilla sí cuenta con arraigo, esto dado a que posee un domicilio fijo, el cual se encuentra dentro de la Ciudad de México. Si bien es cierto, su señoría, que el inmueble se encuentra arrendado y no es de su propiedad, esto no debe de ser tomado como un supuesto de que se pueda dar a la fuga, y ni mucho menos el hecho de que tenga familiares dentro de otra entidad de la República. Además de que mi representada cuenta con un trabajo estable dentro del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad de México. Su señoría, en cuanto a riesgos procesales, no existen datos de pruebas suficientes que acrediten que Raquel Castillo pudiese obstaculizar el desarrollo de la investigación. La Fiscalía argumenta que la actividad laboral que ella desempeña pudiese influir en la toma de decisiones, pero esto es completamente erróneo, ya que al hacer estas aseveraciones trastocan su presunción de inocencia de la imputada. Ahora bien, cuanto a riesgos para la comunidad, víctimas, ofendidos, de la carpeta no se desprenden datos que logren colmar lo planteado en el apartado del artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Toda vez, su señoría, que Raquel actuó de manera pacífica, siendo ella misma quien le solicitara a la ciudadana Cristal Fernández que llamara a servicios de emergencias, esto para dar aviso de lo sucedido. Ahora bien, su señoría, al momento de su detención fue ella misma quien se entregó y en ningún momento puso resistencia alguna. ¿Para qué? Para que el oficial de policía hiciera el cumplimiento de su labor social. La Fiscalía argumenta que la señora Raquel amenazó a la señora Janina Domínguez, pero hay que tener en claro que estas declaraciones pueden ser para perjudicar a mi representada, ya que como la señora Domínguez lo manifestó en su entrevista, ella mantenía una relación sentimental con la víctima, el señor Alejandro, de quien esperaba un hijo. Su señoría, por lo que es de esperarse que ella quisiera hacer lo posible para afectar a mi representada con su declaración. Ahora bien, no hay que olvidar que Raquel Castillo era víctima de violencia de género por parte del que era su pareja sentimental. Es por ello que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención de Belén do Pará, propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como eje fundamental para controlar el fenómeno de la violencia en contra de su persona. Su señoría, es por lo anterior que la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez, así como la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas, testigos u ofendidos, siempre y cuando no afecte su derecho de defensa, cumplen con los principios de mínima intervención, ya que en su conjunto cumplen con garantizar los 3 riesgos procesales, además de ser las medidas idóneas y proporcionales, contrario a lo que la Fiscalía está solicitando, ya que su medida sí trastoca su derecho a la presunción de inocencia de Raquel. Es por lo anterior, su señoría, que reiteramos nuestra oposición a la medida consistente en prisión preventiva, y en su lugar le solicitamos, en términos del principio pro persona, imponer las medidas previstas en el artículo 155, fracciones quinta y octava de la ley adjetiva. Es cuanto, su señoría.